Levítico, parte 1. El camino para acercarse a Dios. Introducción. Levítico es uno de los libros más incomprendidos de la Biblia. Muchos lo ven como un conjunto de reglas antiguas, difíciles de entender. Pero en realidad, Levítico revela algo profundo: el deseo de Dios de habitar con su pueblo y enseñarles cómo acercarse a Él con reverencia, obediencia y un corazón sincero. En esta primera parte, descubriremos cómo Dios estableció un camino claro para que las personas pudieran acercarse a su presencia, reconocer sus errores y vivir en comunión con Él. Un Dios santo que quiere relación. Después de que el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios decidió habitar en medio de ellos. No como una idea distante, sino como una presencia real. Pero había un problema. Dios es santo, y el ser humano es imperfecto. Levítico surge como respuesta a esta realidad. No para alejar al pueblo, sino para guiarlo. Dios no estaba diciendo, no te acerques. Estaba diciendo, así es como puedes hacerlo. Las ofrendas, más que rituales. Los primeros capítulos de Levítico describen diferentes tipos de ofrendas. A simple vista parecen repetitivas, pero cada una tenía un propósito espiritual profundo. La ofrenda quemada. Esta ofrenda representaba entrega total. El sacrificio se ofrecía completamente a Dios, sin reservar nada. Era una manera de decir: Señor, mi vida te pertenece. No se trataba del animal, sino de la actitud del corazón. La ofrenda de cereal. Esta ofrenda no incluía sangre. Representaba gratitud, reconocimiento y dependencia de Dios. Era una expresión de agradecimiento por el sustento diario. Un recordatorio de que todo lo que el ser humano tiene, proviene de Dios. La ofrenda de paz. Esta ofrenda simbolizaba comunión. Parte se ofrecía a Dios, parte al sacerdote y parte a quien la presentaba. Era una celebración de la paz restaurada entre Dios y el hombre. Un acto de gratitud por la relación establecida. El sacrificio por el pecado. Levítico también habla claramente del pecado. No lo minimiza, pero tampoco lo ignora. El pecado rompía la comunión con Dios y afectaba a toda la comunidad. Por eso se estableció el sacrificio por el pecado. Este sacrificio enseñaba algo esencial. El pecado tiene consecuencias, pero Dios ofrece un camino para el perdón. La sangre representaba vida. Era un símbolo de sustitución. Algo inocente tomaba el lugar del culpable. No era crueldad. Era enseñanza. Responsabilidad personal y colectiva. Levítico deja claro que el pecado no era solo un asunto individual. Afectaba a la familia, a la comunidad y a la relación con Dios. Por eso cada persona debía asumir responsabilidad por sus actos. Dios estaba formando un pueblo consciente, no solo religioso. El papel del sacerdote. Los sacerdotes no eran superiores al resto del pueblo. Eran mediadores. Su función era enseñar, guiar y representar al pueblo delante de Dios. También ellos debían ofrecer sacrificios por sus propios pecados. Esto mostraba que nadie estaba por encima de la ley divina. El mensaje espiritual detrás de los sacrificios. Todo este sistema tenía un mensaje central. Dios es santo, pero también es misericordioso. El sacrificio no era el fin, sino el medio. El objetivo era restaurar la relación. Levítico enseña que acercarse a Dios no es casual, es intencional. Requiere humildad, arrepentimiento y obediencia. Aplicación para la vida actual. Aunque hoy no ofrecemos sacrificios animales, el mensaje sigue vigente. Dios sigue buscando corazones dispuestos. Personas que reconozcan sus errores y se acerquen con sinceridad. La entrega, la gratitud, el arrepentimiento y la obediencia siguen siendo el camino. Reflexión final. Levítico parte 1 nos recuerda algo esencial. Dios no cerró la puerta al ser humano, Él mostró el camino. Desde el inicio, Dios dejó claro que quería relación, no distancia. Orden, no confusión. Restauración, no condena. Levítico, parte 2. Santidad
y servicio delante de Dios. Introducción. Si en la primera parte vimos cómo el ser humano podía acercarse a Dios, en esta segunda parte Levítico nos muestra cómo permanecer en su presencia. Dios no solo llamó a un pueblo, también estableció a personas que servirían como mediadores espirituales. El sacerdocio no era un privilegio vacío, era una responsabilidad sagrada. Levítico nos enseña que servir a Dios requiere obediencia, respeto y un corazón alineado con su voluntad. La consagración de los sacerdotes. Dios eligió a Aarón y a sus hijos para servir como sacerdotes. Antes de ejercer su función, debían pasar por un proceso de consagración. Este proceso incluía lavamiento, vestiduras especiales, sacrificios, unción con aceite. Nada de esto era casual. Cada paso simbolizaba pureza, preparación y compromiso. El sacerdote no podía presentarse delante de Dios de cualquier manera. Debía estar consciente de la santidad del servicio que iba a ejercer. Vestiduras que reflejan responsabilidad. Las vestiduras sacerdotales no eran solo ropa ceremonial. Representaban autoridad espiritual y responsabilidad moral. Cada prenda recordaba que quien servía a Dios debía hacerlo con reverencia, no por costumbre ni por apariencia. El mensaje era claro. La apariencia externa debía reflejar una actitud interna correcta. El fuego que viene de Dios. Cuando el sacerdocio fue establecido, Dios manifestó su aprobación con fuego que descendió sobre el altar. Este fuego no era común. Era una señal de que Dios aceptaba el servicio y el sacrificio. El fuego debía mantenerse encendido continuamente. Simbolizaba una relación viva, constante y vigilante. Dios no busca un servicio ocasional, sino una entrega continua. Nadab y Abiú. Una advertencia solemne. Dos de los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, decidieron ofrecer fuego extraño delante de Dios. Actuaron sin obedecer las instrucciones divinas. Su acción trajo consecuencias graves. Este relato no busca infundir miedo, sino enseñar algo profundo. La presencia de Dios no debe tomarse a la ligera. Servir a Dios según nuestra propia manera, ignorando su voluntad, siempre trae consecuencias. Obediencia antes que intención. Nadab y Abiú posiblemente tenían buenas intenciones, pero actuaron sin obediencia. Levítico deja una enseñanza clara. Dios no solo mira lo que hacemos, sino cómo y por qué lo hacemos. La obediencia es una forma de honra. El rol del sacerdote como guía. Los sacerdotes no solo ofrecían sacrificios. También enseñaban al pueblo la diferencia entre lo santo y lo común. Su vida debía ser un ejemplo. El servicio espiritual no se limita al templo, se refleja en la conducta diaria. Santidad en la vida cotidiana. Levítico parte 2 nos recuerda que la santidad no es perfección, sino consagración. Es vivir con conciencia de que Dios está presente. Es actuar con respeto, integridad y responsabilidad. Aplicación para hoy. Aunque ya no existe el sacerdocio levítico, la enseñanza permanece. Cada persona que decide servir a Dios debe hacerlo con humildad, respeto, obediencia. Dios sigue valorando el corazón sincero más que el ritual vacío. Reflexión final. Levítico parte 2 nos enseña que servir a Dios no es un juego ni una costumbre. Es un llamado que requiere compromiso. La presencia de Dios es un regalo, pero también una responsabilidad. Levítico, parte 3. Pureza, vida diaria y responsabilidad. Introducción. En esta tercera parte, Levítico nos lleva a un terreno muy práctico. Dios no solo se interesa por los momentos de adoración, sino también por la vida cotidiana. Lo que comemos, cómo vivimos, cómo nos cuidamos y cómo tratamos a los demás, también forma parte de la espiritualidad. Levítico nos enseña que la fe no se limita al templo, se vive todos los días. Leyes de pureza, más que reglas. Los capítulos centrales de Levítico hablan de lo puro y lo impuro. A simple vista, estas normas parecen extrañas o anticuadas. Pero su propósito era claro.
proteger la salud del pueblo y enseñar disciplina espiritual. La pureza no se trataba solo de limpieza física, sino de conciencia. Cuidar el cuerpo y la comunidad. Muchas de las leyes tenían un fuerte componente de salud. Aislaban enfermedades, prevenían contagios y promovían higiene. Dios estaba cuidando a su pueblo en un tiempo donde no existía la medicina moderna. La fe y el cuidado del cuerpo iban de la mano. Responsabilidad personal. Levítico enfatiza que cada persona debía asumir responsabilidad por su estado de pureza. No era para señalar ni juzgar, sino para proteger a la comunidad. La obediencia no era castigo, era prevención. El valor del tiempo de restauración. Cuando alguien era declarado impuro, no era rechazado para siempre. Había procesos de restauración. El tiempo fuera del campamento permitía reflexión, sanidad y regreso. Dios nunca buscó excluir, sino restaurar. La importancia de la obediencia diaria. Levítico enseña que la obediencia no es solo para momentos especiales. Es una forma de vida. La disciplina diaria fortalece la relación con Dios. Espiritualidad práctica. Dios estaba formando un pueblo consciente de sus acciones. Cada decisión, por pequeña que pareciera, tenía impacto espiritual y social. La fe se demuestra en lo cotidiano. Aplicación para la vida actual. Hoy, el mensaje sigue siendo relevante. Cuidar nuestro cuerpo, nuestras decisiones y nuestras relaciones es parte de la vida espiritual. La fe auténtica se refleja en hábitos diarios. Reflexión final. Levítico parte 3 nos recuerda que Dios se interesa por cada área de nuestra vida. No hay separación entre lo espiritual y lo cotidiano. Todo cuenta. Levítico, parte 3. Pureza, vida diaria y responsabilidad delante de Dios. Introducción. En esta tercera parte del libro de Levítico, Dios lleva a su pueblo a comprender una verdad fundamental. La espiritualidad no se limita al altar, se vive en lo cotidiano. No todo acto de fe ocurre en momentos solemnes. Gran parte de nuestra relación con Dios se manifiesta en las decisiones diarias, en los hábitos, en la forma en que cuidamos nuestro cuerpo, tratamos a los demás y asumimos responsabilidad por nuestras acciones. Levítico nos enseña que Dios está presente no solo en el sacrificio, sino también en la rutina. El concepto de pureza en Levítico. Cuando escuchamos la palabra pureza, solemos pensar únicamente en lo moral o religioso. Sin embargo, en Levítico, la pureza abarca mucho más. La pureza estaba relacionada con la salud, la higiene, el orden social, la conciencia espiritual. Dios no estaba obsesionado con reglas sin sentido. Estaba formando un pueblo sano, consciente y disciplinado. Lo puro y lo impuro, una enseñanza de conciencia. Las leyes sobre animales, alimentos y condiciones físicas tenían un propósito educativo. No se trataba de declarar a alguien malo, sino de enseñar discernimiento. Lo puro permitía participar plenamente en la vida comunitaria y espiritual. Lo impuro requería pausa, cuidado y restauración. Dios enseñaba a su pueblo a reconocer límites. Cuidado del cuerpo como acto espiritual. Muchas de las instrucciones de Levítico protegían al pueblo de enfermedades en un contexto donde no existían conocimientos médicos avanzados. El aislamiento temporal, la limpieza y la observación eran formas de prevención. Dios estaba diciendo, de manera práctica: el cuerpo que te importa. La fe no ignora el cuerpo, lo honra. Enfermedad no es castigo. Un punto clave en Levítico es que la enfermedad no era vista automáticamente como castigo divino. Había compasión, proceso y esperanza de restauración. Quien estaba impuro no era abandonado. Era cuidado hasta poder reintegrarse. Esto revela el carácter misericordioso de Dios. La responsabilidad personal. Cada persona debía asumir responsabilidad por su condición. No podía ignorarse el problema ni ocultarse. Levítico enseña que reconocer una situación es el primer paso hacia la restauración.
La negación solo prolonga el daño. Responsabilidad comunitaria. La obediencia individual protegía a toda la comunidad. Una persona consciente cuidaba no solo de sí misma, sino de los demás. Dios estaba formando una sociedad basada en el respeto mutuo. El valor del tiempo de espera. El tiempo fuera del campamento no era un castigo eterno. Era un espacio para sanar, reflexionar y prepararse para regresar. Dios respeta los procesos. No todo se restaura de inmediato, pero todo puede restaurarse. Disciplina que forma carácter. Levítico nos muestra que la disciplina no es opresión. Es formación. Un pueblo disciplinado es un pueblo fuerte. Dios sabía que sin orden, la libertad se pierde. La fe en lo cotidiano. Levítico parte 3 nos enseña que la fe se vive. En lo que elegimos. En cómo cuidamos nuestra salud. En cómo respetamos normas. En cómo pensamos en el bienestar del otro. La espiritualidad auténtica no es solo emoción, es coherencia. Aplicación para la vida actual. Hoy no seguimos estas leyes literalmente, pero el principio permanece. Dios sigue llamándonos a cuidar nuestro cuerpo, vivir con responsabilidad, ser conscientes de nuestras decisiones, respetar procesos de restauración. Una fe madura se refleja en una vida ordenada. Una fe integral. Levítico rompe la idea de que lo espiritual y lo cotidiano están separados. Todo está conectado. Nuestra forma de vivir habla de nuestra relación con Dios. Reflexión final. Levítico parte 3 nos recuerda que Dios se interesa por cada detalle de nuestra vida. Nada es insignificante cuando se vive con conciencia. Dios no busca perfección, busca responsabilidad. Levítico, parte 4, final. Bendiciones, advertencias y el llamado a la fidelidad. El Señor habló nuevamente a Moisés y le reveló que la obediencia no era solo un acto externo, sino un camino que traía consecuencias reales para la vida del pueblo. Dios dejó claro que sus mandamientos no eran una carga sin propósito, sino una guía para vivir en plenitud, orden y bendición. Si Israel caminaba conforme a sus estatutos, el Señor prometía lluvias a su tiempo, cosechas abundantes y paz en la tierra. Nadie los atemorizaría, y sus enemigos huirían delante de ellos. Dios mismo habitaría en medio del pueblo, caminaría entre ellos y los confirmaría como su nación escogida. La obediencia traería seguridad, prosperidad y una relación viva con el Creador. Pero también se les advirtió con claridad. Si rechazaban sus mandamientos y despreciaban sus leyes, las consecuencias serían dolorosas. Vendrían la escasez, el temor, la enfermedad y la derrota. No porque Dios deseara castigarlos, sino porque alejarse de su voluntad traería desorden y ruptura. Aún así, el Señor mostró su misericordia. Incluso en medio del castigo, si el pueblo se humillaba y reconocía su pecado, Él recordaría su pacto y no los destruiría por completo. Dios dejó claro que su fidelidad no dependía de la perfección humana, sino de un corazón arrepentido. El pacto con Abraham, Isaac y Jacob seguía vigente. Aunque el pueblo fallara, el amor del Señor no sería anulado. La restauración siempre estaría disponible para quien volviera a Él con sinceridad. Finalmente, el libro concluye con instrucciones sobre votos, promesas y cosas consagradas al Señor. Se enseñó que todo lo que se ofrece a Dios debe hacerse con responsabilidad y respeto. Nada dedicado al Señor debía tomarse a la ligera, porque Él es santo y digno de honor. Así termina Levítico, como un llamado profundo a la santidad, a la obediencia consciente y a una relación auténtica con Dios. No es solo un libro de leyes, sino una invitación a vivir apartados para Él, entendiendo que la presencia del Señor transforma cada área de la vida. Levítico nos recuerda que Dios es santo, pero también cercano, justo, pero misericordioso, exigente, pero fiel. Y que caminar con Él siempre será el camino que conduce a la vida. Enseñanza final. El mensaje central de Levítico sigue vigente hoy. Dios no busca rituales vacíos ni obediencia por obligación,
sino corazones dispuestos a vivir conforme a su voluntad. La santidad no es perfección humana, sino una decisión diaria de apartarnos para Él, aun con nuestras debilidades. Levítico nos enseña que cada área de la vida importa: lo que hacemos, lo que pensamos, cómo tratamos a los demás y cómo nos acercamos a Dios. Nada es insignificante cuando caminamos en su presencia. Un corazón obediente no es el que nunca falla, sino el que reconoce su error y vuelve a levantarse. También aprendemos que la disciplina de Dios nunca está separada de su amor. Cuando corrige, lo hace para restaurar; cuando advierte, lo hace para proteger. Su misericordia permanece incluso cuando fallamos, y su pacto no se rompe con quienes regresan a Él con humildad y fe. Este libro nos recuerda que Dios es santo, pero accesible; justo, pero lleno de gracia. Y que vivir conforme a su palabra no limita nuestra libertad, sino que nos conduce a una vida con propósito, orden y paz interior. Si este audiolibro tocó tu corazón, te invito a suscribirte a este canal para seguir escuchando la Biblia narrada de forma clara, profunda y reflexiva. Aquí estaremos compartiendo audiolibros completos de la Biblia, enseñanzas que fortalecen la fe y mensajes que traen esperanza para cada etapa de la vida.